¿En qué nos enfocamos cuando estamos enfrente de un problema? Y en especial si es un problema que es grande o es muy complicado. ¿En qué nos enfocamos? Muchas veces nos enfocamos en nuestras debilidades, nos enfocamos incluso en nuestros errores, nos enfocamos tal vez en las características del problema, en lo grande que es, en lo difícil que es. Pero, ¿qué dice la palabra o qué podemos aprender del enfoque del corazón de un hijo enfrente de un problema? ¿Cuál podría ser ese enfoque? Bueno, yo quiero invitarte que vayamos a 1 de Samuel en el capítulo 17, versículo 45. Dice su palabra: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Te invito a que rápidamente, así como estás, cierra tus ojos si puedes hacerlo. Señor, te doy gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu amor, por tu enseñanza. Yo te pido que hoy hables a nuestra vida y nos enseñes, que se haga siempre tu voluntad. Toda la gloria es para ti. Amén y amén. Gloria a Dios. Y de verdad que estas enseñanzas que hemos estado haciendo han sido de gran bendición a mi vida, para poder entender cómo comportar en medio de una situación, de un problema, sin descuidar mi relación con Dios, sino al contrario, estar cada vez más cerca de Dios. Y veamos esto: David en ese momento David tenía muchísimas debilidades, demasiadas. Literalmente era débil físicamente. Era débil al punto que ni siquiera podía cargar la armadura de Saúl. Saúl, imagínense, tal vez uno podría pensar un guerrero de todos los que estaban ahí. Había muchísimos guerreros, pero el único que no era guerrero era David. Y cuando Saúl le dice a David que vaya a enfrentar al filisteo, le dice: toma mi armadura, vístete con mi armadura. Tal vez incluso esos guerreros podrían pensar: qué honor, el rey me va a poner su armadura. Pero David no podía con ella. David ni siquiera podía cargarla, y se estaba cumpliendo lo que Saúl había dicho antes a David: tú no podrás hacerlo porque eres un muchacho. Y él ha sido guerrero desde su juventud, porque Goliat era todo lo contrario. Goliat estaba preparado, era fuerte, tenía armas, y tenía armas enormes, porque no solamente era fuerte por fuerza física, sino porque era un gigante. Entonces tenía muchísima más fuerza que David o cualquiera de los que estaban ahí. Incluso él tenía la fuerza necesaria y estaba tan confiado y seguro en sí mismo que él se paraba enfrente de todo el ejército enemigo para insultarles. A veces nosotros creemos que para enfrentarnos a las dificultades, que para enfrentarnos a los procesos, que para enfrentarnos a lo que está ahí delante de nosotros, necesitamos ser alguien más. A veces creemos que para poder hacer algo por el pueblo de Dios, necesitamos ser alguien más. A veces creemos que para seguir a Dios, necesitamos ser alguien más. A veces creemos que para poder cumplir con algo que Dios nos está mostrando, necesitamos ser alguien más. Pero hoy quiero decirte que no es así. David en ese momento no era alguien más. David no se estaba comportando como alguien más. David estaba en ese momento siendo David. Estaba en ese momento David siendo más David que nunca. David, al estar frente a Goliat, su enfoque nunca estuvo en las armas o en el ejército. Las veía, claro que sí. Veía la grandeza del ejército enemigo, claro que sí. Veía el tamaño y la grandeza de Goliat, claro que sí. Veía la lanza de Goliat, claro que sí. Su espada, su escudo, todo lo veía. Le dice: tú vienes contra mí con espada y jabalina. Lo veía perfectamente bien, pero su enfoque no estaba en eso. Tampoco estaba en sus fuerzas. No se estaba viendo, a ver, ¿será que mi armadura sea mejor? Ni siquiera tenía armadura. ¿Será que le pueda ganar? Su enfoque ni siquiera estaba en él. David no era un soldado. Y David lo entendía, lo reconocía y lo veía. David no era un soldado, y por lo tanto no se vistió ni se preparó como un soldado. David no era un soldado, y por lo tanto no tomó las armas de un soldado. David era un pastor de ovejas y se vistió como un pastor de ovejas, y lo hacía de la misma manera como siempre había cuidado de las ovejas de su padre Isaí. Y esto es algo hermoso. David obedecía a su padre, y David era un pastor de ovejas y las cuidaba de osos, de leones, de lo que fuera, y las cuidaba y las protegía. ¿Y quieren saber qué pasó con David en el momento que vio que un depredador, que un enemigo estaba insultando a las ovejas de su Padre Celestial? Se levantó a defenderlas de la misma manera, y sabía que no necesitaba algo más, porque una onda no es suficiente para ganarle a un oso. Estas manos sin ningún arma no son suficientes para ganarle a un oso, pero David lo hacía. David le ganaba a osos y a leones, y él sabía que no era por él, sino que era por Dios.
David en ese momento se paró frente a Goliat usando las herramientas que él siempre usaba, porque nunca necesitó las herramientas. David incluso con sus propias manos lo hubiese ganado a Goliat, porque no se trataba de David, no se trataba de sus herramientas, él sabía dónde debía de estar su enfoque. A veces nosotros creemos que necesitamos las habilidades de otros para poder servir a Dios o incluso para poder apoyar o suplir una necesidad del pueblo. Pero déjame decirte algo, no tenemos que tener las habilidades de otros. Lo más importante para hacerle frente a cualquier gigante está en el enfoque de nuestro corazón. David era un hijo de Dios y puso su identidad de hijo de Dios delante de todo. Delante no solamente de Goliat, lo hizo también delante de Saúl al decirle: ¿sabes qué, Saúl? Esta armadura yo no puedo cargarla, no me sirve. Toma, yo voy a tomar mis vestiduras de siempre porque no necesito tu armadura. Lo hizo también incluso delante del ejército enemigo y del ejército de Israel, en decirles: todos ustedes están aquí temerosos y del otro lado todos ustedes están todos confiados, pero yo en este momento les voy a demostrar algo muy especial, les voy a dar una enseñanza, porque no es mía, no es por mí, es de Dios. En el versículo 47 dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. David sabía que no era por las herramientas, pero lo iba a demostrar a los demás. Por eso lo dice en voz alta: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque cualquiera de los que estaban ahí, si se enfrentaba a Goliat en el nombre de Jehová, iba a tener la victoria. Pero ninguno tenía ese enfoque. Los otros estaban viendo lo grande que era Goliat, lo fuerte que era Goliat, quién le podrá ganar. Ellos estaban enfocados de una manera diferente. El secreto no estaba en las armas, sino en el corazón. Dios usó a David, que era una persona normal físicamente. Físicamente no tenía nada en especial, pero lo especial de David estaba en su corazón. Su corazón era algo diferente. Dios, déjame decirte, que va a usar lo que eres. Él le va a dar forma, Él hará los cambios necesarios para que vayas de menos a más. Él lo va a hacer en su tiempo, en su momento, Él lo va a hacer. Antes de que tú quieras ser alguien diferente, primero tienes que ser obediente. El corazón de un hijo se enfoca siempre en su padre. Pero ¿sabes qué te va a mantener enfocado en tu padre a pesar de todas las situaciones? La obediencia. Esa simple palabra, obediencia, era lo que distinguió a David para ser ese hombre conforme al corazón de Dios. Lo que hizo que David derrotara a Goliat fue su obediencia. Lo que hizo que David estuviera en ese momento siendo usado por Dios fue su obediencia. Y es ahí que esa simple palabra nos deja esta hermosa enseñanza. La obediencia te mantiene enfocado en tu Padre. David llegó a ese lugar no porque Dios le dijera. ¿Saben por qué llegó David a ese lugar? No sé si lo han leído. David llegó a ese lugar donde estaba Goliat porque su padre Isaí, su padre biológico, le pidió que llevara comida a sus hermanos y que viera que estaban bien. Lo que necesitamos es obedecer. David llegó a ese lugar donde se iba a cumplir el propósito de Dios a su vida, donde Dios iba a dejar una enseñanza que hasta el día de hoy seguimos aprendiendo de ella. David en ese momento fue usado por Dios para dejar en claro el poder de Dios ante los filisteos y para demostrar que el pueblo de Israel tenía al frente al Dios de la batalla. Dice: la batalla es de Él. Dios usó a David de esa manera por su obediencia. Él llegó por obedecer a su padre y en ese momento él sabía que también tenía que obedecer a Dios. Y fue e hizo lo que tenía que ser necesario para el corazón que él tenía. Un corazón de hijo de Dios. Seamos hijos que se enfocan siempre en su Padre. Espero de todo corazón que esta enseñanza haya sido de gran bendición a tu vida, tanto como lo ha sido para la nuestra. Y si tú has recibido algo o quisieras compartirnos algo, alguna duda, sugerencia que tú tengas, por favor déjalo en los comentarios, porque también es de edificación para nuestra vida. También te invito a que compartas este video, que le des like, que toques la campanita para que actives las notificaciones. De verdad apoya muchísimo a este canal y a lo que estamos haciendo, porque queremos hacer más cosas para Dios y creo yo que la tecnología, si está aquí, podemos usarla también para exaltar el nombre de Dios, porque ese siempre va a ser nuestro objetivo. Y si esta es una forma en la que se pueda hacer, estamos contentos de hacerlo. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros en este video. Mil bendiciones.